Pues esta afición de la construcción de los soldaditos de plomo, pues es ya muy antigua. Yo lo inicié porque me gusta, por mi característica de cirujano, pues todas las manualidades, ¿no? Y esta era una manualidad muy bonita que necesitabas desarrollar la paciencia y también investigar, ¿no? Empecé con la batalla de Waterloo. Pues escogí esa batalla fundamentalmente porque los uniformes de la época, los uniformes de la época napoleónica, pues yo creo que han sido los más vistosos de la historia, ¿no? Y cuando terminé con la batalla de Waterloo, que me llevó 25 años de trabajo aproximadamente, porque mi fin era hacer reproducir un soldado de cada uno de los regimientos que intervinieron en la batalla, tanto de las fuerzas imperiales de Napoleón como de los aliados de los ingleses, pues cuando terminé con este proyecto y siguiendo con el hobby, decidí hacer una batalla española, porque en Waterloo no hubo ningún regimiento español. Y escogí, bueno, pues la batalla de las Navas de Tolosa, porque nos acordamos todos de la época en que fue, en el año 1212. Eso es una fecha que siempre en el colegio nos recordaban. Y empecé a hacer soldaditos de la época medieval. Pero evidentemente, tanto lo de Waterloo como de las Navas de Tolosa tenía que ser una reproducción fiel a la historia. Y por lo tanto había que estudiar cómo iban vestidos, cómo eran las costumbres, cómo era el armamento militar. Y todo eso me obligó a matricularme en la carrera de historia, concretamente en el doctorado de historia medieval, y culminó todo ese proceso de estudio en una tesis doctoral que después la Universidad de Jaén tuvo la amabilidad de editar con el nombre del Lunes de las Navas. Tengo el gusto de presentarles a Alfonso VIII, rey de Castilla, que fue el triunfador de la famosa batalla. Este hecho bélico, a mi juicio, es el hecho más importante de toda la guerra de la Reconquista, desde que empieza con la batalla de Covadonga hasta el año 1492, en que los reyes católicos toman definitivamente Granada. La conquista de Alfonso VI de Toledo o la conquista temporal de Almería por Alfonso VII son unos hechos aislados que no tienen prácticamente trascendencia en el conjunto histórico de la Reconquista. Sin embargo, la batalla de las Navas de Tolosa sí supone un cambio sustancial. Y este cambio sustancial se debe a que desde ese momento son las tropas cristianas las que llevan el poder y el triunfo. Hasta entonces eran los musulmanes los que ganaban todas las batallas y los cristianos estaban refugiados fundamentalmente al norte del Duero. A principios del siglo XII hay un ideólogo, como ocurre tantas veces en la historia del Islam, que funda un movimiento reformista y trae una serie de ideas puritanas, reformadoras de lo anterior. Lo anterior exactamente ha sido otro movimiento paralelo de los almorávides que también ha surgido por ideas reformistas. Entonces hay una base religiosa, como suelen ocurrir las renovaciones políticas en el Islam medieval por lo menos. Este ideólogo se llama Ibn Tumart y es un bereber del Atlas, e inmediatamente hacia 1115-1120, arrastra en su apoyo, en apoyo de su ideología renovadora, reformista, recaba y consigue la ayuda de una serie de tribus bereberes, de masmudas, que se llama la Confederación de Bereberes, que desde el primer momento le sigue. Entonces se une dos elementos muy importantes en lo almohade, que es el poder efectivo, digamos, político-militar de los bereberes y una ideología individualmente, incluso puesta por escrito, en una serie de
de libros doctrinales que se fundamentan en un reconocimiento puro y muy intenso de la unicidad de Dios. Esa unicidad de Dios, concebida como fundamento teológico, se opone a lo que ellos llaman el antropomorfismo de los almorávides. Y el nombre en árabe es Tawhid, y los que reconocen eso e intentan expandirlo, inmediatamente adoptan el nombre en árabe de Al-Muwahhid. Y de ese nombre Al-Muwahhid, el que predica, el que postula fuertemente la unidad de Dios, viene nuestro nombre de almohades. Los almohades impusieron su poder sobre el sur peninsular durante 84 años, de 1145 a 1232. A mediados del siglo XII, el espacio peninsular presentaba un mosaico de reinos cristianos fronterizos al poder islámico. Portugal, León, Castilla y Aragón, y al norte de estos, Navarra, a menudo enfrentados entre ellos en luchas territoriales, recurriendo con frecuencia a la ayuda de los musulmanes para combatir contra sus vecinos cristianos. Frente a estos, el creciente poder almohade tampoco era homogéneo. La zona de Valencia y Murcia estaba dominada por el rey musulmán Al-Mardanis, llamado por los cristianos el Rey Lobo, que se oponía decididamente, muchas veces apoyado por los propios cristianos, a que su territorio se integrara en el imperio almohade. El primer califa almohade, Abd al-Mumin, organizó desde Marrakech una serie de expediciones de tal suerte que pusieron bajo su dominio una gran parte del entonces Al-Ándalus. A la muerte de Abd al-Mumin, en el año 1163, le sucedería su hijo Abu Yaqub, que llega a consolidar y extender el imperio almohade en Al-Ándalus, sometiendo a los últimos disidentes musulmanes del Levante peninsular. El tercer califa se llama Abu Yusuf al-Mansur y es el principal de todos ellos. Es, por ejemplo, este Abu Yusuf al-Mansur, el que termina la gran Sevilla almohade, el que termina la mezquita al-Jama sevillana, cuyo alminar, hoy lo llamamos la Giralda, pero es uno de los tres grandes alminares almohades, dentro de esa arquitectura majestuosa con que los almohades se habían revestido. Testimonio del poder almohade viene a ser el alminar de la mezquita al-Jama de Sevilla, construida según la tradición con el botín obtenido en la batalla de Alarcos. Torre gemela de otras dos grandes mezquitas construidas bajo su impulso, la inacabada mezquita de Hassan, en Rabat, y la Kutubilla de Marrakech. Estampas hermanas de la Giralda de Sevilla. Desde estos alminares se llamó al combate y se alentó a los ejércitos. Hoy, estos símbolos fijan la imagen de la crónica histórica. La crónica de la batalla de las Navas de Tolosa fue escrita por varios autores, al menos 3 autores cristianos y 2 musulmanes. Pero la crónica más importante es la que escribió el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, porque participó en la batalla y porque fue además el gran guerrero que estableció el plan logístico de la batalla. Gracias a la organización de don Rodrigo se pudo mantener la logística, el aprovisionamiento de las tropas que tuvieron que viajar durante un mes desde Toledo hasta el puerto del Muradal. Don Rodrigo para mí es una de las figuras más importantes de la historia medieval de España. Cuando España en esa época estaba dividida en varios reinos cristianos y en un reino musulmán, don Rodrigo fue la primera persona que habló de la unidad de España. Él fue el primer historiador moderno que tenemos en España. Hasta don Rodrigo la historia se escribía en forma de crónicas, que era una mera forma de constatar los hechos. Sin embargo, don Rodrigo pues logra hacer una historia hilvanada, explicar los hechos, por qué se producen. Y además don Rodrigo fue un gran hombre de su época en el concepto también de un caballero guerrero, aunque era arzobispo. Yo lo he reproducido en plomo y lo he reproducido usando fotografías de cuando se levantó su tumba en el monasterio de Huerta, en la provincia de Soria. He intentado que
el hábito del arzobispo en plomo sea exactamente igual, con el mismo dibujo del que se conserva actualmente en el monasterio. Pero aunque lo he representado en plomo con su báculo, que también se conserva en el monasterio, etc., yo creo poderme imaginar perfectamente cómo era la personalidad de don Rodrigo. Mis queridos amigos, me place poder, después de tanto tiempo, rememorar para ustedes aquellos hechos de armas que dieron honra a mi señor, el noble rey don Alfonso el VIII de Castilla. Mi señor, habiendo conquistado los almohades Cuenca y extendiendo sus dominios al sur del Tajo, fundó Plasencia. Se enfrentó al califa Yusuf en Alarcos, cayendo el ejército cristiano el aciago día del 18 de julio de 1195. En este lugar, Alarcos, situado una ciudad de nueva construcción de Alfonso VIII, que va a ubicarla sobre un antiguo oppidum ibérico de una gran importancia. Cada día estamos viendo la importancia que va teniendo o que debió de tener en su momento el Alarcos ibérico, sobre también un antiguo castillo, quizá de época taifa, quizá de época almorávide. Sobre este lugar, el rey cristiano Alfonso VIII, en los años previos a la batalla de Alarcos, concibe la idea de construir una gran ciudad. De hecho, las murallas que se ven, las murallas que vemos, todavía son de alguna manera el reflejo de ese concepto, de esa concepción de una gran ciudad, de ese proyecto urbanístico que va a tener el rey. No solamente va a hacerlo ahí, sino que el castillo va a sufrir una remodelación, siguiendo todas las nuevas técnicas de la época. Va a reconvertir torres rectangulares o cuadradas, se van a convertir en torres pentagonales en proa, y todo ello dentro de un gran proyecto urbanístico del rey. Es decir, el rey estaba construyendo su ciudad, la ciudad real, digamos, a unos kilómetros de la vecina Calatrava, que estaba en poder de la orden ya, y está construyendo, como digo, esa gran ciudad justo como base de operaciones, quizá para la futura conquista de Andalucía. Todo el proyecto del que estoy haciéndome eco, digamos, se vino abajo, y al decir de muchas de las crónicas, no llegaron a terminar los muros cuando se produce el enfrentamiento, cuando se va a desarrollar la batalla de Alarcos, que no es el momento tampoco de estar describiéndola, pero que va a ser, digamos, un antecedente de un hecho de armas de una gran envergadura en las llanuras manchegas, es decir, el enfrentamiento del ejército almohade contra el ejército cristiano. Cabe destacar, sobre todo, el que nos ha permitido conocer mucho del armamento, que luego va a ser exactamente igual al utilizado en las navas. De hecho, una fosa de despojos, como el lugar que estamos viendo en este momento, una fosa de despojos donde se tiran los restos de la batalla, nos ha permitido tener una documentación de primerísima mano de todo el armamento que se utilizaba en aquellos momentos. Un armamento que seguramente aparecía dentro de los cadáveres, tanto de animales, de caballos, como de personas que aparecieron, digamos, echados en esa fosa de despojos. Fosa de despojos, por tanto, que quizá debe ser uno de los hallazgos más espectaculares que se han producido en Alarcos y que nos está dando más datos perfectamente centrados en torno a 1195. Posteriormente hay un hecho también que cabe destacar. Después de la batalla de Alarcos, los almohades vuelven a tomar como capital Calatrava. Tras Alarcos, se iniciarían una serie de campañas ofensivas que vinieron a durar 3 años y que puso en poder de los almohades gran número de plazas fuertes, hasta ahora en poder de los castellanos. La frontera del reino de Alfonso VIII se vio comprimida hasta las márgenes del Tajo, llegando las racias musulmanas hasta las mismas murallas de la ciudad de Toledo. Solo queda, al sur de esta línea fronteriza, el castillo de Salvatierra, defendido por un grupo de caballeros calatravos, como una isla en territorio almohade, a las puertas de 2 de los pasos que conducían al interior de Andalucía.
El rey don Alfonso, que anhelaba morir por la fe de Cristo, soportó a duras penas, aunque con inteligencia, el deshonor de la derrota de Alarcos y pactó treguas con los almohades durante 10 años. Pero vencidas las fechas, no consintió prolongarlas por más tiempo, sino que, empujado por su afán de superación y por el amor a su fe, lanzó la guerra en nombre del Señor. Recuerdo que redacté, en nombre del rey y del malogrado infante don Fernando, la carta a mi carísimo hermano Inocencio III, vicario de Cristo en la tierra, rogándole tuviera bien conceder el carácter de cruzada a la eminente campaña contra los enemigos de la fe. Los moros, con su califa al-Nasir, que años antes había sucedido a su padre, Yusuf, entraron con gran aparato y no menos esperanza de apoderarse de España. Y se apoderaron, efectivamente, del castillo de Salvatierra, para vergüenza de la fe cristiana, en el mes de septiembre del año 1211. Y este hecho conmocionó a toda la cristiandad. Mi nombre es Abu Abdallah Mohamed. Algunos me conocían como Al-Nasir, y los cristianos, en su ignorancia, me llamaban el Miramamolín. Alguno, como el rey de León, solicitó la ayuda de los almohades para luchar contra su primo, el rey de Castilla. El de Navarra vino a pedirme dinero, y mientras perdía su tiempo cortejando a una de mis hermanas, Alfonso de Castilla, que también era primo del Navarro, le quitó medio reino. Este Alfonso no podía olvidar su derrota en Alarcos y guardaba odio en su corazón contra los almohades. No respetó las treguas y sus súbditos atacaron y saquearon la cuenca del Segura. Este Alfonso, con su otro primo, Pedro de Aragón, que era su único amigo, atacaron a Demuz y Castelfabid y encendieron la llama de la guerra que tantas veces habían prendido. Decidí una expedición de castigo que humillase a los infieles en sus propios territorios y renovase su pacto con la espada que no quedaría ya seca de su sangre. Elegí este castillo de Salvatierra, que había sido cogido en las redes de la cruz y por cuya culpa sufría el corazón de la fe musulmana. Dirigí contra el castillo a los árabes, pelotón tras pelotón, y lancé contra él, cábila tras cábila. Aquí, en este llano, aparecieron unos 400 jinetes cristianos, a los que exterminamos totalmente. Después, nos apoderamos de los arrabales, que se extendían desde las peñas de la cumbre hasta el llano, y le prendimos fuego. Luego mandamos avanzar a las máquinas de guerra contra el castillo. Lanzamos contra ellas piedras como montañas, y se esparció sobre ellos desde los barrancos una nube oscura de flechas, en las que se quebraban unas flechas contra otras. El que se salvaba de las piedras no se libraba de las saetas amontonadas como nubes. Durante el sitio, mis columnas de caballería recorrían Toledo y su región, y el pavor llenaba los extremos del país y sus comarcas. Y los cristianos se vieron en grave aprieto para guerrear, y desearon encontrar su descanso en la muerte. Rindieron el castillo, y Dios lo purificó de inmundicias. Cambió las campanas por los almuédanos, y tornó la iglesia por mezquita para honrar y agradar a Dios.
Frente a este poder emergente de los almohades, que pone en peligro las fronteras de los reinos cristianos peninsulares, se alza de manera singular la figura histórica de Alfonso VIII, el de más largo reinado de toda la corona de Castilla. Recuperar los territorios de su reino, arrebatados por los monarcas familiares vecinos, será el primer objetivo de la política de Alfonso VIII. El segundo, ampliar su reino desplazando a los musulmanes hacia el sur. A tal fin, propone y consigue del Papa Inocencio III la consideración de cruzada a la gran expedición militar que viene preparando contra los almohades desde la derrota de Alarcos. Lo que tiene de particular las Navas es que se van a enfrentar los musulmanes habiendo llamado a la Guerra Santa en todo el norte de África. Han pasado tribus bereberes, han pasado pues tanto zanatas, han pasado negros del Sudán, o sea, de la parte ya controlada por el imperio almohade. También están naturalmente los musulmanes andalusíes. Ha reunido todo un ejército, que las cifras que se dan oficialmente no son creíbles, pero que se reúnen varias decenas de millares de hombres. Y por parte cristiana se ha enviado un año antes a predicar una cruzada por toda Europa. Si no por toda Europa, ha sido en el norte de Italia y en gran parte de Francia. Y ha habido en algunas regiones de Francia una respuesta entusiasta en la que también varias decenas de millares acuden a esta batalla que una y otra parte están preparando para el año 1212. Es el 1211 la predicación de la Guerra Santa. En 1212 es cuando van a enfrentarse los dos ejércitos. Aquí nos encontramos con dos conceptos, llamémoslos religioso-políticos, que se van a enfrentar. Por parte musulmana está la Guerra Santa. ¿Qué es la Guerra Santa? La yihad. Ampliar, llamémoslo, no diríamos predicar, sino ampliar la comunidad islámica por la espada, que se acabaron las contemplaciones. Y por lo tanto, todo aquel que no quiera que no quiera convertirse al islamismo, sea pasado por la espada. Un medio, por lo tanto, de propagación va a ser la espada. Hay una excepción. Aunque no quieran convertirse, si son gentes del libro, el libro es la Biblia, son las gentes de la Biblia, estos pueden no convertirse, pero estos tienen que someterse. Si se someten y reconocen la supremacía de la autoridad islámica y pagan unas tributaciones, a estos hay que respetarlos, hay que dejarlos vivir, no con una tolerancia que hoy decimos como si aquello fueran todos iguales, no eran ciudadanos, eran de segunda clase. Esto es la que hoy viven los judíos y los cristianos. Esto es lo que aplicaron en el mundo islámico durante su propagación en todos los lugares. Esto fue una teoría excelente para la propagación del Islam. Cuántos recuerdos me trae este monasterio de las Huelgas. El rey lo construyó con el propósito de agradar al Altísimo, a instancias de su serenísima esposa, la reina doña Leonor. Por estos claustros estudiamos el noble rey y yo las medidas que debían tomarse para la organización de tan magna empresa. Después el rey reunió a los obispos y a los nobles y proclamó en persona, entre las aclamaciones de todos, las razones que le movían a organizar una batalla campal. Escuchemos a mi señor, don Alfonso, que descansa junto a doña Leonor en el coro de este monasterio, mientras cantan día y noche los salmos de alabanza las monjas de la querida Orden del Císter. Quiso Dios que yo fuera rey de Castilla, pero mi vida no fue fácil. El año de 1211 fue especialmente aciago. El lagareno se apoderó de la fortaleza de Salvatierra y en octubre mi queridísimo hijo Fernando
murió de fiebres en Madrid. El Todopoderoso me compensó con la lealtad de mis súbditos y con su apoyo decidí dar batalla campal al rey de Marruecos. Mandé embajadores a distintos lugares para que convocaran a las gentes al combate. Yo mismo solicité la ayuda de mis parientes, los reyes de España. Mi primo y yerno, Alfonso de León, me la negó. Él, que me había jurado vasallaje en Carrión. No es de extrañar que los propios moros le apodaran el baboso. Mi otro primo, Sancho de Navarra, no contestó en principio a mi requerimiento, y sólo más tarde, ante las recriminaciones que le hizo el arzobispo de Narbona, decidió acudir a la batalla cuando ya nos encontrábamos en camino. El que nunca me defraudó fue mi querido primo Pedro, rey de Aragón. Él fue durante toda su vida fiel y leal amigo. Con él vino una nutrida representación de sus nobles. Este derruido monasterio de Sigena en otro tiempo fue rico y próspero. Se adornaba con maravillosas pinturas que se perdieron por la insensatez de los hombres. Lo había mandado construir mi madre, la reina doña Sancha, y aquí finalmente fui enterrado en esta capilla junto a ella y a mis hermanas, que fueron monjas de la Orden del Hospital de San Juan. También muchos de mis buenos caballeros encontraron aquí su reposo después de perder su vida en la batalla de Muret. Pero hoy pretendo contarles una gesta gloriosa, como fue la batalla de las Navas. Me había comprometido con Alfonso el año antes en Cuenca a participar en la batalla campal contra los moros, y fiel a mi palabra y leal al amigo, llegué a Toledo 8 días después de Pentecostés. En los jardines de Alfonso mis caballeros plantaron el campamento y nos preparamos para la guerra. Para estudiar la guerra en la Edad Media peninsular contamos afortunadamente con un texto unas décadas solo posterior a la batalla de las Navas de Tolosa, que son las partidas de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio decía que para hacer la guerra se necesitaban 3 cosas: esfuerzo, maestría, exceso. Era la combinación de la inteligencia y de los medios con los que él podía contar en ese momento. Tenemos que pensar también que la guerra se hace por distintos tipos de expediciones que se diferencian por el tipo de personas que intervienen en ellas y el armamento que utilizan, y también por los fines. En realidad podríamos distinguir entre unas expediciones ofensivas y un solo tipo de expedición defensiva. Lo normal es que fueran expediciones de captura de botín o de daños puntuales al enemigo. Se podían distinguir entre el fonsado, la algarada, la cabalgada, y frente a ellas el apellido era la guerra defensiva, es la defensa pura del territorio. Eran las más normales. Por otra parte, tendremos 2 tipos de expediciones que son, frente a lo que se suele pensar en la actualidad, más inusuales: el asedio a las fortalezas y sobre todo la batalla campal. Las batallas campales se diferenciaban del resto de las expediciones porque en ellas intervenían personalmente los reyes o los califas con sus enseñas del poder. Tenemos que pensar que en una gran campaña de este tipo, evidentemente, había unos cuerpos especializados. La caballería, los caballeros, los nobles, eran uno de estos cuerpos, el más importante prácticamente, junto con otros compuestos por ballesteros y honderos o zapadores fundamentalmente. A ellos les acompañaban una infantería que constituiría el grueso del ejército. Aprestadas las armas, almacenados los víveres y más que nada listos los corazones para el combate, se produjo la concentración de todos en Toledo, la única capaz por su riqueza de abastecer al ejército. Comenzaron a llegar nobles de las Galias, el arzobispo de Burdeos y el obispo de Nantes y también de Italia. Asimismo, el venerable Arnaldo, arzobispo de Narbona, acompañado de una muchedumbre de la Galia Citerior. Igualmente acudieron muchos caballeros de la zona de Portugal y algunos ilustres nobles del Reino de León. La diversidad de sus orígenes los hacía distintos en costumbres, hablas y atuendos. Como responsable de la ciudad,
Tuve que poner gran diligencia para que no se produjeran querellas y alborotos que pudieran malograr la empresa de la batalla. Mis caballeros, más de una vez, tuvieron que defender la judería de los intentos de pillaje de los ultramontanos. Finalmente llegaron los escuadrones de los concejos y ciudades de Castilla, dotados de caballos, armas, víveres y todo lo necesario para la guerra. Los obispos del reino aportaron tanto sus personas como sus haciendas. Llegaron los frailes de Calatrava, los del Temple, también los frailes del Hospital y los de la Orden de Santiago. Todos, absolutamente todos, fuimos movidos por el afán y la defensa de la cruz. El 19 de junio salían de Toledo por el puente de San Martín las vanguardias castellanas. La tropa estaba constituida por los concejos de Castilla la Bétula, los actuales merindades de Valdivieso y de la Bureba burgalesa, por los caballeros villanos o caballeros pardos del concejo de Burgos y por las tropas ultramontanas. Comandaba la vanguardia del ejército don Diego López de Haro, al que acompañaba el arzobispo de Narbona. El día 20 salió el resto del ejército al mando de Alfonso VIII, rey de Castilla. Siguiendo la descripción del arzobispo Jiménez de Rada, nosotros hemos podido reconstruir el itinerario que llevó el ejército cristiano. Efectivamente, haciendo etapas de 16 kilómetros diarios, se cumple perfectamente el plan de ruta de don Rodrigo. Al fin y al cabo, el ejército cristiano usó lo que se conoce como la Real Cañada de las Merinas. El día 23 de junio, la vanguardia llegó frente a Malagón, que era la primera plaza musulmana en su camino. Al día siguiente, la villa fue atacada por los ultramontanos. El gobernador almohade capituló esa misma noche bajo la condición de respetar la vida de sus habitantes, pacto que no cumplieron los ultramontanos, pasando a cuchillo a todos sus defensores. El día 27 partieron hacia Calatrava. Nos encontramos en Calatrava, actualmente conocida como Calatrava la Vieja. Era la ciudad más importante que conocemos, que existía en el camino que iba de Toledo a Córdoba, situada junto a la orilla izquierda del Guadiana, un Guadiana que no nos podemos imaginar cómo era actualmente, por lo que podemos ver. Era un río totalmente pantanoso, de curso vago, difícil de cruzar. Hay que imaginarse las tablas de Daimiel, que las tenemos aguas arriba, para conocer cómo era. Hay que pensar que en este momento de ocupación almohade, estos 17 años, no se limita solo a lo que es el recinto amurallado, sino que también tiene sus arrabales. Son unas 10 hectáreas de extensión de esos arrabales. De ellos se ha conservado lo que pudiera considerarse como una mezquita ahora transformada en la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación. Bueno, pues la extensión de los arrabales es bastante grande, mayor que incluso que la ciudad amurallada. Bueno, pues toda esta población que vivía en los arrabales, hay que imaginarse que se refugiaría tras los muros de Calatrava. El hecho cierto y la importancia que tiene la conquista de Calatrava justo en 1212 es que conocemos perfectamente el relato de cómo se conquistó la ciudad, porque los propios protagonistas nos lo escribieron. En concreto, Jiménez de Rada nos cuenta cómo se pasa el río, cómo se produce el cerco, por dónde se produce el asalto primero y cómo después se produce el pacto nocturno entre el rey Alfonso VIII de Castilla con los defensores para que no ocurriera lo que había pasado 2 días antes en la conquista de Malagón, en que hubo un pacto con los ultramontanos, pero que después no fue respetado por
por estos y pasaron a cuchillo a todos los habitantes de Malagón. Bien, pues Alfonso VIII durante esa noche pacta con los defensores para que puedan salir libremente y abandonen la ciudad libremente hacia Sierra Morena. El enorme ejército cristiano que había salido de Toledo sufrió una merma considerable de sus efectivos por la deserción de las tropas ultramontanas. Esta deserción se debió a que los guerreros que provenían del norte del Pirineo, imbuidos por un espíritu de cruzada, no podían entender los pactos que hizo Alfonso VIII con las tropas musulmanas que defendían la fortaleza de Calatrava. Tiene la idea de no dar cuartel, que estaba muy lejos de las costumbres, y yo diría también de los islámicos y de los cristianos, de exterminar al enemigo, porque más bien se le esclavizaba, sí, pero no se mataba por matar generalmente, era rara la vez. Cuando en Calatrava se admite la rendición de Calatrava y se pacta que puedan salir los musulmanes de Calatrava con todo lo que puedan llevar, se les autoriza, dice que ellos no han venido a pactar sino a luchar y acabar con los musulmanes. Y entonces, pues con esta disculpa regresan. Al regresar, pasan por Toledo y no les abren las puertas en Toledo, porque parece que iban a dar una matanza general de los judíos. Y la población civil, digo muy civil, porque claro, todos los que podían luchar estaban en el ejército, los que han quedado, que serían personas mayores, y no digo incluso mujeres, cerraron Toledo y defendieron Toledo y a los judíos para que no se produjera la matanza de judíos, y no pudo haber la tal matanza de judíos. Así, con esa sensación de fracaso y de disgusto, se marcharon todos los cruzados. El día 4 de julio, Alfonso VIII, con sus hombres, abandonó Calatrava y marchó hacia Alarcos. Los días 5 y 6 fueron empleados en la conquista de los castillos de Piedrabuena, Benavente, Caracuel y Alarcos, testigo de la gran derrota del rey de Castilla frente a los almohades y en poder de estos desde 1195. Allí se incorpora el rey de Navarra. El rey de Navarra, que tanto se ha ponderado, llegó solo con 200 caballeros y hubo inmediatamente que poner a sus órdenes las milicias de 2 o 3 concejos grandes castellanos para reforzar a este grupo de caballeros navarros, pero vamos, él personalmente allí estaba. Me sumé al ejército cristiano, no recuerdo bien si en Alarcos o frente a Salvatierra. No creo que el detalle tenga importancia. Yo no tenía ningún interés por esta campaña. Mi primo Alfonso de Castilla y Pedro de Aragón se habían aliado en contra mía y habían ocupado mi reino hacía pocos años, alegando no sé qué derechos históricos. Alfonso había acercado y finalmente tomado Vitoria, aprovechando mi visita al rey de Marruecos, el cual, por el contrario, me había honrado y agasajado como amigo. Y ahora mis enemigos naturales solicitaban mi ayuda para luchar contra el amigo. El arzobispo de Narbona, y también el de Toledo, al final me convencieron para que participara en esta cruzada por la salvación de la cristiandad, en la que tanto entusiasmo había puesto Inocencio III. Enfrentarse con el Papa era peligroso, pues ya años antes me había excomulgado y puesto mi reino en entredicho. Por todo ello decidí acudir con 200 de mis caballeros. Éramos pocos los navarros, pero de gran valentía, como dimos muestra durante la batalla. Desde Alarcos, siguiendo la calzada hacia Levante, pasó el ejército, por Villar del Pozo y Ballesteros, para por el Cordel pasar a la hacienda del Yerzgo, en Aldea del Rey, y acampar frente al castillo de Salvatierra, que estaba en poder de los musulmanes desde el año anterior. Sería años más tarde cuando se levantó frente a él el nuevo convento de Calatrava, conocido como Calatrava la Nueva. El 9 de julio, domingo, el ejército cristiano desfiló por delante de este castillo de Salvatierra. Después atravesó por el llano el río Fresnedas y atacó
la vertiente norte de la Sierra del Muradal. El día 12 se atravesó por este vado el río Guadalfayar, que actualmente recibe el nombre del río Magañas, aunque más hacia el levante actualmente también se conoce como el río de Despeñaperros. Siguieron la ruta de la antigua calzada romana que hoy todavía se conserva entre el Viso del Marqués y la Venta de Magañas. La vanguardia del ejército, comandada en este caso por López Díaz, hijo de don Diego López de Haro, por Martín de la Finojosa, sobrino directo del arzobispo, y por Sancho Fernández, tuvieron el primer encuentro con el enemigo en la conquista de la cima del puerto del Muradal, que al final se logró no sin grandes esfuerzos. El actual Parque Natural de Despeñaperros fue el escenario bélico del decisivo momento histórico de las Navas de Tolosa. Poco parecido podemos encontrar entre la fisonomía actual de estos extensos bosques, repoblados en los últimos 50 años, y el aspecto de monte bajo de muy escasa vegetación que presentaba a principios del 13. De otra parte, las vías de comunicación, ferrocarril y carretera, que hoy unen La Mancha y Andalucía, son en términos históricos muy recientes, de hecho, de finales del 19. Anteriormente a esta fecha, el Camino Real de Andalucía discurría no por el lecho del río como ahora ocurre, sino atravesando el puerto del Muradal y descendiendo hacia la Mesa del Rey. Ese camino decimonónico es aproximadamente el que vienen a seguir 9 siglos antes las tropas cristianas. Estas ruinas corresponden al castillo del Ferral, que en fuentes musulmanas recibió el nombre del Castillo de la Cuesta, nombre muy apropiado si nos damos cuenta de cómo es el paraje circundante. El día 13 de julio tomaron este castillo las tropas cristianas. Entonces el ejército almohade se replegó y cerró el Paso de la Losa. El Paso de la Losa se puede ver con un poco de imaginación al fondo del camino, justamente en dirección Santa Elena, y está ubicado al pie del Cerro de las Baterías. El rey Alfonso VIII, ante la imposibilidad de salvar este desfiladero del Paso de la Losa con las tropas, cambió la ruta de las mismas gracias a un consejo recibido por un pastor que algunos quieren identificar como Martín Alaja, y trasladó al ejército por la vertiente sur de la sierra, por delante de la Peña de Malabrigo, hacia poniente, para encontrar nuevamente la calzada romana que salta la sierra por el denominado Puerto del Rey. Comprobado por López de Haro y García Romero que lo que decía el pastor era cierto, ocuparon este monte, que tiene una explanada en lo alto. Y así sucedió, por voluntad del Señor. Los agarenos mandaron un grupo de caballería para impedir que levantáramos el campamento. La lucha con nuestra vanguardia fue dura, ya que nosotros nos veíamos obligados a avanzar en una larga hilera debido a la estrechez del camino. Después de un prolongado choque, los agarenos fueron rechazados por la gracia de Dios, estableciéndose el campamento sin novedad.
El rey de los agarenos comprendió que de nada le servía la emboscada dispuesta en el paso de la losa, y salió aquel mismo día a campo abierto y apostó con gallardía al núcleo de sus tropas encima de una altura de difícil subida. Se aplazó el combate hasta el lunes 16 de julio. El domingo, fiesta del Señor, junto a todos los obispos, prediqué palabras de ánimo y de indulgencia con gran unción por todos los campamentos, las ciudades y los príncipes. En la madrugada del día siguiente estalló el grito de júbilo y de la confesión, y la voz del pregonero ordenó que todos se aprestaran para el combate del Señor. Y así, celebrados los misterios de la pasión del Señor y hecha confesión, recibidos los sacramentos, tomamos las armas y salimos a la batalla campal. Por los textos contemporáneos pensamos que las grandes batallas campales debieron desarrollarse más o menos de una manera parecida, como puede ser el caso de Alarcos en 1195 y las Navas de Tolosa en 1212. Debemos imaginarnos dos ejércitos enfrentados con una ocupación del campo similar. Es decir, en esta época muy posiblemente los ejércitos estaban compuestos por 4 secciones. Una primera sección era la vanguardia. La vanguardia estaba seguida por el centro de lo que era el grueso del ejército. A sus lados estaban las costaneras o los flancos, generalmente ocupados por caballería y fuerzas móviles que podían auxiliar al resto del ejército, y detrás estaba la zaga, generalmente donde se situaban el rey o el califa. Diego López y los suyos mandó la vanguardia. El conde Gonzalo Núñez de Lara, con los frailes del Temple, del Hospital, de Oclés y de Calatrava, el núcleo central. Su flanco lo protegía Rodrigo Díaz de Cameros con su hermano Álvaro, Juan González y otros nobles con ellos. La retaguardia la mandaba el propio rey Alfonso. Le acompañábamos los obispos, Gonzalo Ruiz de Girón, sus hermanos, Rodrigo Pérez de Villalobos, Suero Téllez, Fernando García y otros. El valeroso rey Pedro de Aragón estaba a nuestra izquierda, y el rey Sancho de Navarra, notable por la gran fama de su valentía, formaba el ala derecha. Nuestra vanguardia arrasó sin dificultad los primeros batallones. Los agarenos aguantaron casi sin moverse del lugar. Comenzaron a rechazar a los primeros de los nuestros, que subían por lugares bastante desventajosos para el combate. El rey Alfonso, al observar que algunos con villana cobardía retrocedían, me dijo: «Arzobispo, muramos aquí, vos y yo». Yo le contesté que de ningún modo. Antes bien le aseguré que nos impondríamos a los enemigos. Fernando García, hombre de gran valor y avezado en la guerra, retuvo al rey aconsejándole que marchara controlando la situación. El rey me volvió a decir: «Arzobispo, muramos aquí, pues no es ninguna deshonra una muerte en tales circunstancias». Yo recuerdo que le contesté: «Si es voluntad de Dios, hoy nos aguarda la corona de la victoria y no la muerte. Pero si la voluntad de Dios fuera otra, todos estamos dispuestos a morir junto a vos». El rey entonces, sin alterar su rostro ni su habitual compostura, inició la carga definitiva que rompió la defensa de los almohades, y el estandarte del rey, en el que figuraba la cruz del Señor, pasó milagrosamente entre las filas de los enemigos. Entonces, el rey de los agarenos, a ruegos de su hermano, recurrió a la huida. Es muy importante intentar imaginarnos cuál era el ambiente previo a un enfrentamiento tan importante como las Navas de Tolosa. Tenemos que imaginarnos que en los dos bandos, por un lado, en el ejército cristiano, están los sacerdotes y los jefes militares arengando a las tropas, y en el ejército musulmán está sucediendo exactamente lo mismo.
En el caso del ejército musulmán, además, había un componente psicológico muy importante porque utilizaban tambores y distintos instrumentos musicales para montar un gran estruendo que aterrorizara a las tropas cristianas. Debemos pensar también que la bajada de un cerro como el Real Cristiano y el ataque de una carga de caballería, los cascos de los caballos, es ensordecedor. Y también debió ser ensordecedor los cientos o los miles de flechas que cruzaban el aire por los dos bandos cuando se van a encontrar las dos vanguardias de los dos ejércitos. A ello también debemos añadirles los gritos, para atemorizar por un lado y también para descargar toda la adrenalina que un combatiente lleva en ese momento. Es decir, debió ser ensordecedor. Sabemos además que casi no había vegetación, con lo cual si le unimos el calor y la polvareda, la sangre, el estruendo del choque de las armas, debió ser francamente aterrador. Después de la batalla le dije al rey: tened presente, Alfonso, que esta batalla la has ganado por la gracia de Dios, que suplió todas nuestras carencias y hoy borró el deshonor de la derrota de Alarcos. También le recordé que no se olvidara de sus caballeros, con cuyo concurso había logrado tanta gloria. 2 años después de aquella batalla, que algunos llamaron la batalla de Úbeda y otros de las Navas de Tolosa, y que para nosotros solo fue la batalla decisiva contra los almohades, vine a descansar para siempre a este monasterio de Huelgas. Dios no quiso que mis hijos varones heredaran un reino que defendí día a día con la espada durante 42 años. Pero Él, que todo lo puede, dejaba el camino abierto a mi nieto Fernando, que no solo reuniría en su persona las coronas de Castilla y de León, sino que continuaría incansable la guerra contra los agarenos, como yo hice con sus hermanos almohades. Los almohades fundaron un califato importantísimo, con unas bases políticas de enorme potencia, pero, sin embargo, en su relación con los andalusíes tuvieron desde el principio una enorme cantidad de elementos problemáticos, políticos, religiosos, sociales y económicos, en su relación con los andalusíes, que realmente van preparando ese final aparatoso con que en el siglo XIII acaba un imperio, un califato muy potente, que sin embargo tenía los pies de barro y acaba de repente, ¿no? Parece mentira. Si vemos la potencia enorme de su construcción político-religiosa, cómo todo eso se aniquila y decae en pocos años, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de conflicto con los andalusíes? Bien, es un poder bereber, es un califato bereber, de signo bereber, aunque después se va arabizando rápidamente, pero que plantea indiscutiblemente unos elementos de tensión entre los andalusíes y los bereberes, por lo menos de partida, aunque todo eso después se vaya disolviendo. Otro problema que plantea a los andalusíes es la misma legalidad del califato. El hecho de que en el Islam tenga que haber un solo califato sobre toda la comunidad de fieles, pero que en cierta manera podemos decir los almohades son cismáticos porque coexisten con el califato que para los andalusíes venía siendo legal, quiero decir, como planteamiento teórico, ¿no?, con los califas abbasíes de Bagdad, y sin embargo los andalusíes tienen que transigir con el califato almohade. El problema político se continúa por el problema militar. Los almohades hacen una ocupación armada y tienen que defender las fronteras de Al-Ándalus contra los cristianos. Y para eso traen enormes contingentes bereberes, árabes y elementos turcos a la península ibérica. Ejércitos muy heterogéneos, con unas dificultades de intendencia y de movimiento enorme, que en los primeros años dan una serie de frutos, pero cuando en el mismo norte de África tengan necesidad
de esos grandes ejércitos para combatir a los siguientes disidentes norteafricanos, pues dejen de ser operativos en la península ibérica. Ese problema militar de base es el que es tan importante que los andalusíes hubieran transigido sin duda con los otros elementos de conflicto si los almohades hubieran sido capaces de mantener las fronteras. Los días siguientes a la batalla tomamos los castillos de Vilches, Baños y Tolosa. Después cayeron Úbeda y Baeza. Y así comenzó el derrumbe del imperio almohade. Pero eso es otra historia.